Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente la epístola a los Gálatas y retomaremos nuestro estudio de esta epístola en el capítulo 2 de los Gálatas, desde el versículo 11 en adelante. Hemos estado compartiendo en esta epístola cómo a través de estos primeros dos capítulos el apóstol Pablo nos está narrando acerca de lo que él experimentó en la gracia de Dios. Y no solamente en su vida personal, quiere decir esa gracia de Dios transformando su vida y llevando su vida a algo completamente distinto, a un propósito completamente distinto, sino que también nos relata la experiencia que él tuvo subiendo a Jerusalén, presentándose delante de los apóstoles del Señor Jesucristo, en relación a aquel concilio que hubo en Jerusalén narrado en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y ahora vamos a compartir en estos versículos desde el 11 hasta el 20 cómo realmente nos presenta él este acontecimiento en Antioquía, donde el apóstol Pedro pues empezó a dejarse llevar, podríamos decir, por aquellas cosas que en algún momento fueron parte de su vida, que en Cristo él había sido liberado de estas, pero que ahora, por agradar a los hombres, por de alguna u otra manera no romper su tradición, estaba empezando a tropezar. Y entonces vemos cómo el apóstol Pablo, con el anhelo que él tiene de guiar a estos creyentes y el anhelo de Dios de guiarnos a nosotros sin duda, empieza a escribir y a contar aquellas cosas que a través de la palabra de Dios hoy deben ser muy claras en nuestras vidas. Empieza a mostrarnos claramente que el único camino hacia la justicia para la vida del hombre, quiere decir el único camino para poder encontrar un veredicto favorable para nuestra alma, ser hallados inocentes o ser declarados o atribuidos con la justicia de Cristo, mejor dicho, no hay otro camino más que la gracia de Dios apropiada por fe. Pues vamos a empezar a ver estos versículos, capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, desde el versículo 11, pero antes vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que tú nos das de nuevamente estudiar tu palabra y sobre todo te queremos pedir tu dirección, rogarte que seas tú quien nos da gracia para comprender, quien nos da sabiduría, Señor, para apropiarlo a nuestras vidas y que nos permita descansar, Señor, completamente en esa gracia que tú nos das. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces habíamos visto cómo en este capítulo 2 el apóstol Pablo está recordando o está contándonos cómo tuvo ese encuentro allá con el apóstol Juan, con el apóstol Pedro y con Santiago, el hermano del Señor, en Jerusalén. Tres hombres que eran considerados, pues como él lo dice en el versículo 9 del capítulo 2, como columnas, quiere decir que realmente ellos eran los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Y cómo a través de esa reunión que él tuvo, él pudo constatar que era el mismo evangelio el que Dios le había mostrado a él. Y esta es la gran seguridad que nosotros tenemos hoy en día, lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, nos dejó escrito en Gálatas capítulo 1, si vamos a regresar, y leamos por favor en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué dice esto? Pues porque lastimosamente estaba sucediendo. Estaban habiendo personas que llegaban y anunciaban un evangelio distorsionado. Por supuesto, no era entonces ya el evangelio. Ya no eran esas buenas nuevas de salvación por medio de la gracia del Señor. Ellos lo que estaban anunciando era una religión. Estaban llevando a los creyentes a volverse a los rudimentos de la ley. Quiere decir, a intentar ganar el favor de Dios nuevamente o a buscar perfeccionar sus vidas, llevarlas hacia una vida de santidad, por medio de cumplir los estatutos de la ley. Pero de esto precisamente era que Cristo les había rescatado a los judíos de su propia justicia, y aquellos que no quisieron abandonar su propia justicia le rechazaron a Cristo. Y entonces el apóstol Pablo empieza a mostrarnos en esta epístola que no pueden llevarse de la mano estas cosas, que no podemos agregar obras a la fe para entonces encontrar el favor de Dios, que debemos reconocer que no hay absolutamente nada en nosotros que sea agradable a Dios, si no es que por medio de Cristo somos redimidos, regenerados,
transformados. Ese nuevo nacimiento del que el Señor Jesucristo habló en Juan 3, ese es el único camino para que el hombre entonces, por medio de Cristo, pueda entonces tener salvación de su alma. Es muy importante que nosotros comprendamos esto, muy importante que nosotros, a través de lo que el Señor nos enseña en su palabra, tengamos esa claridad en qué estamos basando nuestra salvación, nuestra relación con el Señor. Bueno, vamos a ir a estos versículos. Versículo 11 de Gálatas capítulo 2 nos dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjense lo que dice, ¿no? Antioquía era aquella ciudad que había servido como centro en los últimos viajes misioneros para salir nuevamente a predicar. Había una iglesia fuerte en Antioquía. Había una iglesia que había crecido muchísimo en Antioquía y se había vuelto un punto focal, porque muchas culturas convergían ahí. Habían personas de todas partes de toda la región que contenía el Imperio Romano en esta ciudad, y ellos habían escuchado el Evangelio por medio de la boca de Bernabé y de Pablo, el apóstol Pablo. Habiéndose convertido a Cristo, había crecido esta iglesia y habían afirmado sus corazones de tal manera que se habían vuelto el centro misionero. Pedro entonces viene a Antioquía, y cuando viene a Antioquía, empieza a disfrutar de un compañerismo, de ese compañerismo de libertad que provee Cristo, esa libertad que el mismo Señor le había mostrado al apóstol Pedro. Si leemos, el versículo 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Bueno, lo que dice primero es que el apóstol Pedro actuaba de forma completamente natural, en esa libertad que tenía en Cristo. Ahora, debemos entender algo, recordemos algo, es muy importante. Desde el momento en que el apóstol Pedro se convirtió al Señor, no fue una transformación completa en este sentido, porque su mente aún estaba puesta en el judaísmo. ¿A qué me refiero? Fue hasta ese momento que Dios le mostró, por medio de aquella revelación que tuvo estando en la azotea de Simón el curtidor, que el apóstol Pedro entendió que el evangelio debía llevarse también a los gentiles, que entendió claramente que la salvación a través de Jesucristo estaba ahí para todo aquel que cree. Y debemos comprender algo. Desde el principio el Señor Jesucristo les anunció esto, pero poco a poco debió írselos mostrando a cada uno. Si regresamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8 de Hechos, en donde el Señor Jesucristo declara cuál sería el poder que el Espíritu de Dios traería, el propósito sería ser testigos de Cristo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y fíjense lo que señala, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden que nosotros observamos en el libro de Hechos. El Evangelio empezó a ser enseñado, empezó a ser predicado en Jerusalén. Muchos empezaron a creer, incluso de los principales sacerdotes, leemos allá en Juan capítulo 12. Y a través de esto se empezó a expandir. Luego fueron a Samaria. Samaria era un lugar que para el judío simplemente no era una opción. ¿Recuerdan ustedes cuando pasaron por Samaria? Ahí en Juan capítulo 6 el Señor Jesucristo se acerca a aquella mujer samaritana cerca del pozo y los discípulos dicen: ¿qué hace hablando con una samaritana? Y claramente entendemos, judíos y samaritanos no se llevaban, había una diferencia entre ellos, una diferencia teológica podríamos decir, unos decían que era una cosa, otros decían que era la otra. Realmente ellos no lo habían entendido hasta ese momento y Dios fue abriendo la puerta y mostrándoles que el Señor no era solamente Señor del pueblo judío, sino de toda su misma creación. Y fue allá en Hechos capítulo 10, si nosotros vamos a Hechos capítulo 10, que el Señor finalmente abrió el entendimiento de Pedro en este sentido. Hechos capítulo 10, vamos a leer el versículo 13, ¿sí? Recordemos, Pedro está en la azotea de Simón el curtidor y dice que entonces se le aparece un lienzo, ¿no? Ese lienzo que viene lleno de aves, reptiles, animales terrestres, cosas que para el judío eran inmundas. Él no podía comerlas, según la ley de Moisés, según la ley del Antiguo Testamento, eran inmundas y no podía él participar de esto. Pero entonces dice el versículo 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Esto fue un shock para el apóstol Pedro, porque él no había comido nada. Fíjense lo que él dice,
Fíjense lo que dice. Entonces Pedro, dice el 14, dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Estamos hablando de que ya había pasado un buen tiempo desde aquel momento maravilloso en el que el Espíritu Santo descendió sobre el creyente en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro tenía ya un buen tiempo de estar enseñando la palabra, predicando la palabra, llevando el mensaje de salvación, pero hasta ese momento él no había probado absolutamente nada que no fuera permitido por la ley mosaica. Su vida seguía moldeada por la ley. A pesar de que Cristo le había liberado, a pesar de que en la gracia del Señor había encontrado salvación, y él mismo lo había entendido porque Dios mismo a través del Espíritu había puesto en él un mensaje claro. Todo era por medio de la fe. Si nosotros regresamos a Hechos, capítulo 2, creo que leímos anteriormente estos versículos, desde el versículo 22, fíjense lo que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y dice el 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Y qué es lo que está diciendo? Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que Él está enseñando acá no tiene que ver con obras, tiene que ver con la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y así entendemos claramente el mensaje que él había presentado. Era el mismo mensaje que el apóstol Pablo había entregado, revelado claramente por el mismo Señor. Un mensaje de gracia, un mensaje de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Él lo había entendido a través de lo que Dios le mostró. Luego, cuando nosotros vemos que él va a la casa de Cornelio, nuevamente vamos a regresar a Hechos, en el capítulo 10, vemos lo que Dios puso en su corazón con toda claridad. Hechos, capítulo 10, vamos a leer acá en el versículo 44. Vamos a leer lo que dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjense lo que sucedió. Él les predicó el Evangelio, ellos creyeron, el Espíritu vino sobre ellos, a través de la fe. Entendió entonces que Dios no hacía acepción de personas. Entendió entonces que la salvación estaba ahí, extendida por gracia a todo aquel que por medio de la fe en Jesucristo la quisiera apropiar. Pero ahora regresamos a Gálatas capítulo 2. Esa libertad que el apóstol Pedro había aprendido, esa libertad que realmente él había experimentado y en la cual él vivía, fue truncada por la apariencia. Y esto es algo terrible, porque aquí vemos uno de los peligros más grandes realmente de la vida cristiana. Y es simplemente que nosotros pensemos que nosotros somos los que debemos obrar. ¿Saben? Esta es la base de toda religión. Todas las religiones del mundo, de alguna manera, en algún sistema religioso que ustedes vean, siempre van a encontrar requisitos que el hombre debe cumplir, cosas que el hombre debe hacer para entonces ganar el favor de Dios o la bendición de Dios o la respuesta de Dios. Y puede ser no solamente en religiones muy lejanas a nuestra realidad, aún dentro de muchos círculos cristianos, tristemente se hace énfasis en lo que la persona hace y no en lo que Cristo hizo. Es ahí donde lastimosamente se desvía entonces el verdadero evangelio, cuando se ponen los ojos en lo que la persona está haciendo y no en lo que Cristo hizo. Como hemos hablado antes, no hay manera más clara y efectiva de vivir en santidad que apropiando la gracia del Señor, de una forma clara a través de la palabra de Dios. Pero debemos entender que el camino de salvación no está a nuestro alcance, no está a través de nuestras obras a nuestro alcance, está ahí solamente por gracia. Es ahí en donde nosotros vemos esa diferencia. Pedro entonces
vivía con libertad. Por eso dice el versículo 12, nuevamente Gálatas 2:12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, Antioquía era una iglesia en donde habían judíos, habían gentiles, pero cada uno de ellos era creyente, parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, como lo leímos de Pedro, algunos de ellos todavía tenían cierta dieta, es decir, respetaban ciertas dietas de la ley mosaica. Y cuando Pedro vino, él no tenía por qué respetar nada de estas dietas. El mismo apóstol Pablo nos dice que no porque comamos somos más o porque dejemos de comer somos menos. Es la libertad que tenemos en Cristo. Por supuesto, hay cosas que Dios mismo nos enseña en su palabra, que contemplar al hablar de la libertad en Cristo y principalmente el testimonio del Señor. Pero acá vemos que Pedro tenía libertad. Él se sentaba con los gentiles y vivía en comunión con ellos. Pero sucedió algo. Llegaron unas personas que venían de Jerusalén. Venían de los ancianos de Jerusalén, aquellos hombres que estaban acostumbrados a regirse según las normas de la ley y que a pesar de conocer o escuchar de la libertad que Cristo había dado, seguían aferrados a algunas tradiciones y normas de la ley. Y entonces, ¿qué pasa cuando estos hombres llegan? Pedro los ve. El ministerio de Pedro estaba entre los judíos. Pedro los ve llegar, y se levanta de la mesa de los gentiles y se va a la mesa de los judíos, ¿no? El apóstol Pablo lo dijo de una forma muy clara en Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué era lo que Pedro estaba buscando acá? Ahora, por supuesto que el apóstol Pedro fue guiado por Dios de una manera maravillosa en muchas circunstancias, pero esto también es un ejemplo claro de que podemos tropezar. Y nuestra necesidad cada vez es más clara entonces de vivir en esa intimidad, dependiendo del Señor, rendidos a Él, no dirigidos por nuestras emociones o nuestros pensamientos, ni siquiera, o más bien, peor aún, por el qué dirán, sino realmente por la palabra de Dios. Pedro entonces empieza a actuar en hipocresía. Y no solamente Pedro, fíjense lo que dice Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos. Fíjense lo que dice, no solamente Pedro era considerado como una autoridad, definitivamente. Y aquellos creyentes judíos que vieron a Pedro sentarse en la mesa de los judíos y no participar de la comunión con los gentiles, dijeron, nosotros también nos vamos para aquella mesa. Y no solamente todos, es decir, los que estaban ahí, fíjense lo que dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La palabra simulación, aquí en el versículo 13, es la misma palabra que después es traducida hipocresía. De tal manera que este versículo lo podríamos leer, y en su hipocresía, la de Pedro, participaban también los otros judíos. Y Bernabé también participó de la hipocresía. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces nosotros mismos lo podemos experimentar. Esa presión de qué dirán ciertas personas. A veces nos justificamos detrás de buscar no ofender, pero cuando estamos buscando no ofender y a costa de esto pisoteamos la gracia del Señor, estamos actuando de forma equivocada. Lo que debemos comprender es muy sencillo. No hay absolutamente nada que esté por encima de la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios nosotros jamás podríamos recibir ese favor del Señor. La gracia es un don inmerecido, algo que Él extiende sin que nosotros lo alcancemos. No podríamos nosotros jamás alcanzarlo. Y si nosotros lo alcanzáramos, ya no sería gracia. Es por eso que es tan importante un pasaje como este. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Una de las peores cosas que el creyente puede llegar a vivir es lo que aquí llamamos o leímos hipocresía. Actuar de una manera delante de unas personas y actuar de otra manera delante de otras. Eso es hipocresía. Aparentar ser una persona o ser quien no soy delante de alguien, eso es hipocresía. Dios nos llama a ser genuinos, a vivir en la libertad que tenemos en Cristo. Por supuesto, como les decía antes, esa libertad debe velar siempre por dar un buen testimonio del Señor, por supuesto. Es claro a través de la palabra de Dios, pero debemos entender que esa libertad en Cristo es firme. Y sobre todo, cuando tiene que ver con el legalismo.
Fíjense lo que sucedió, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y es que este es el gran detalle, este es el gran conflicto, lo era en el corazón de Pablo, lo fue delante de los ojos de Dios, por lo cual nos dejó esta enseñanza. El participar de esa hipocresía, como dice acá, era no andar conforme al Evangelio. Con lo que Pedro estaba haciendo, al pasarse a la mesa de los judíos, él estaba diciendo, la mesa de los gentiles está mal. Y eso es lo que lastimosamente muchas veces algunos creyentes intentan hacer. Quieren amoldar a los demás creyentes a su forma de pensar, a su criterio, siendo que en Cristo tenemos libertad. Y por supuesto, como lo vimos en nuestro estudio anterior, en la gracia habrá unanimidad. Cuando la madurez en Cristo nos lleva a vivir conforme a la palabra de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, habrá unanimidad. Pero si nosotros realmente lo único que hacemos es someternos o regirnos a preceptos que hemos aprendido como una ley, lo único que estamos haciendo es vivir en hipocresía y no estamos andando en el camino del Evangelio. Qué importante que se vuelve esto. Hay una gran diferencia en lo que el Espíritu de Dios produce en el corazón de la vida del creyente, que vive en comunión. Eso se llama fruto, ¿sí? Hay una gran diferencia entre el fruto, lo que el Espíritu de Dios produce dentro del corazón de la vida del creyente que vive en intimidad con Él, con las obras. Obras son las que nosotros en nuestro esfuerzo producimos. Y muchas veces el creyente cae en ese error. No vive en comunión con el Señor, no vive rendiendo su voluntad a Él, no vive llenándose la palabra de Dios. Y cabe resaltar que el alimento espiritual es la palabra de Dios. Y sin embargo, actúa como que estuviera viviendo en el fruto, pero no es fruto, porque no lo está produciendo el Espíritu. Ese esfuerzo de la persona de alcanzar esa misma posición o esa misma conducta, podríamos decir. Eso es obras. Y no es ahí donde Dios nos quiere viviendo. Él anhela fruto, no justicia propia, sino fruto. Él no anhela que nosotros seamos los encargados de manifestar algo en nuestras vidas, en nuestras fuerzas. ¿Qué podríamos manifestar? Lo que Él anhela es que Cristo se manifieste en nosotros, y eso es diferente. Así es que el apóstol Pablo dice, yo hablé con Pedro. Fíjense lo que dice, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a todos los creyentes, aquellos incluso que no son judíos, a apropiar las normas y preceptos de la ley? Como que si en ello hubiera algo, alguna virtud o algo de piadosos. Debemos entenderlo con claridad. ¿Por qué hago tanto insistencia en la necesidad de comprender esto? Porque muchos hoy en día están viviendo así. Están viviendo sometiendo su vida a normas y preceptos, no al fruto del Espíritu de Dios en ellos. Lejos de la libertad que hay en Cristo, están viviendo atados e incluso a sus propias normas, cuando la palabra de Dios nos guía por un camino completamente distinto. Y es que debemos reconocer que lo único que permanecerá es el fruto. Yo quisiera que regresáramos en nuestras Biblias a un pasaje muy importante. Vamos a ir a 1 Corintios. En el capítulo 3 de 1 Corintios tenemos un pasaje conocido como el tribunal de Cristo, ¿no? Es ese momento en el que el creyente estará delante del Señor y serán probadas todas aquellas cosas que vivió. Y solo quiero leer con ustedes dos versículos, el 14 y el 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Este pasaje nos dice que hoy nosotros estamos construyendo en el cielo con madera en hojarasca, cosas que se queman, o con plata, oro, piedras preciosas, cosas que permanecen. ¿Cuál es la diferencia? Ojo con esto. Todo aquello que en nuestras vidas, aun cuando parezca ser piadoso o para Cristo, está siendo producido por mi carne. Todo aquello que yo vivo aparentemente para Cristo,
pero en la carne o con pecado en mi vida, se va a quemar. Todo aquello que genuinamente sea un fruto del Espíritu de Dios en mi vida, eso va a permanecer. Así es que no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios no le engañamos. Al Pedro comer con los judíos y no con los gentiles, él estaba actuando de una forma religiosa, hipócrita y equivocada. Es lo que el apóstol Pablo nos presenta. Ahora, no es nuestra tarea juzgar a Pedro, por supuesto que no lo es, y no ese es el propósito de lo que estamos estudiando. Solamente debemos entender ese gran peligro, porque no solamente Pedro cayó en esto, arrastró a muchos, y aún Bernabé, aquel hombre que había visto la gracia de Dios en todos estos lugares donde habían pasado, en esos viajes misioneros que acompañó a Pablo, en todo esto, aún él fue arrastrado a esa hipocresía. Muchas veces puede llegar a ser muy fuerte esa presión, ¿no? Esa presión religiosa, esa presión de grupo, podríamos decir en algunos casos, o simplemente de querer agradar a las personas. Olvidémonos de esto. A partir de acá, el apóstol Pablo explica claramente, Dios lo hace a través de él, claramente la razón por la cual lo que Pedro vivía no tenía sentido. La razón por la cual nosotros debemos insistir en la libertad que tenemos, en la gracia de Dios. Fíjense lo que dice, versículo 15, Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos por partes. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento. El apóstol Pablo era judío, Pedro era judío, y él dice, nosotros que nacimos dentro de este judaísmo, ¿sí? El apóstol Pablo habla de sí mismo, de todo esto que vivió dentro del judaísmo, allá en Filipenses, capítulo 3, y él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín, del hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Es decir, él había vivido con la ley en su vida y buscando cumplirla, buscando respetarla. Pero debemos reconocer nosotros que todo esto no le hacía ganar nada, sino más bien lo llevaba por el camino equivocado. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros puede alcanzar perfección? Un escritor, un predicador de hace muchos años, de apellido Ironside, él contaba una historia. Contaba que al salir de un mensaje que él entregó, llegó a la calle de donde estaba y un hombre se le acercó y le dijo, eso de depender de alguien más, de la justicia de alguien más para mi salvación, no me parece. Yo creo, le dijo este hombre, que si yo cumplo el sermón del monte y los 10 mandamientos, Dios no puede requerir nada más de mí. Bueno, este predicador, Ironside, le dijo, ¿y usted vive conforme al sermón del monte? ¿Ha cumplido los 10 mandamientos? A lo que el hombre respondió, es lo que intento hacer. Ahí entonces Ironside le citó Santiago 2:10. Vamos a leerlo. Santiago, capítulo 2, versículo 10, nos dice lo siguiente. Dice acá, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es así de sencillo. ¿La cumplo o no la cumplo? Y regresemos a Gálatas, ahora en el capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjense lo que dice. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Son palabras fuertes. La epístola a los Gálatas lo es. Así es que si alguno de ustedes está buscando ser hallado inocente o ser hallado justo ante los ojos de Dios, cumpliendo la ley, déjeme decirle que según lo que leemos, delante de los ojos de Dios, ustedes tienen una maldición sobre sus vidas. Maldición que solamente Cristo puede quitar de sus vidas, como la hace de toda aquella persona
que viene a los pies de Cristo por la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Y nuevamente versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que les decía, ellos habían vivido buscando cumplir la ley. Y dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Creo que este es el versículo central. El hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Saben? Cuando dice hombre, es la palabra que se refiere al ser humano. Sabiendo que el ser humano no es justificado por las obras de la ley. No tiene que ver la nacionalidad, la raza, no tiene que ver el color, no tiene que ver nada. Todos, absolutamente todos, estamos bajo la misma ley. Y aquellos que lejos de Cristo buscan justificarse ante los ojos de Dios, nunca lo lograrán, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Bueno, ningún sistema religioso puede llevarnos a ser hallados inocentes ante los ojos de Dios o a ser justificados. En pocas palabras, ninguna religión puede salvar a nadie, solo una persona salva, y es Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 16, sino por la fe de Jesucristo. Jesucristo es el único que puede salvar, y esto se apropia por fe. No nos lo ganamos. Si nos lo ganáramos ya no sería gracia, y si ya no es gracia, entonces es obras, y entonces nuevamente estamos en conflicto, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y continúa diciendo, nosotros también hemos creído, es decir, nosotros los judíos, también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo. Lo que él está diciendo es, aun cuando nosotros éramos judíos y vivíamos lo que tú estás viviendo, nosotros no comíamos con los gentiles, nos apartábamos de ciertas cosas para comer, nosotros nos manteníamos en un círculo estricto según las obras de la ley, los mandatos de la ley, pero esos mismos mandatos de la ley nunca nos pudieron salvar, todo lo contrario, venimos a los pies de Cristo por la fe para ser librados de esa maldición. ¿Qué sentido tiene ahora regresar a ellos? Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Y continúa diciendo, nuevamente, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. A veces me he preguntado, ¿por qué es que al hombre le cuesta tanto dar ese paso de fe, recibir este evangelio de gracia? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros vivir en gracia o por la gracia? Porque es contrario a nuestra naturaleza, es contrario a nuestro orgullo. Cuando alguien nos quiere dar un don, un regalo, simplemente porque decide hacerlo, simplemente porque sabe que nosotros jamás lo podríamos haber ganado, muchas veces hay un ingrediente en nuestro corazón que nos detiene, y es el orgullo, el decir, no, yo lo voy a lograr, yo me voy a esforzar, yo sí lo puedo ganar. Y es eso lo que muchas veces el enemigo utiliza de nuestra naturaleza humana para alejarnos del camino de la gracia del Señor. Pero debemos comprender que ese camino solo nos lleva a la frustración, porque nunca podremos alcanzar el estándar que pretendemos alcanzar. O incluso hay muchos creyentes que ven en la palabra de Dios un estándar de santidad y viven frustrados porque no lo pueden alcanzar. Están poniendo sus ojos en sus fuerzas, en su capacidad y no en la gracia del Señor. Lo que Dios anhela es que comprendamos con toda claridad, el único camino es la gracia. Leamos los versículos 17 al 19. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente. ¿Quiere decir esto? Eso es lo que él dice. ¿Quiere decir esto que cuando vine a Cristo me hice pecador? No, ya lo era. Ya lo era. El judío ya era pecador. Solo que sus ojos puestos en la ley le hacía pensar que él era justo. Pero la ley siempre apuntó hacia nuestra necesidad. Más adelante en esta epístola vamos a ver cuál era el propósito de la ley. Simplemente darnos cuenta que no podíamos para acudir a Cristo. Y es lo que él dice. Si las cosas que destruí,
Es decir, aquello que deseché, porque no podía hacer nada por mí, el cumplir la ley, ahora lo quiero volver a apropiar, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues me vuelvo al pecado, eso es lo que estoy haciendo. Porque yo, dice, por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Realmente lo que nosotros debemos comprender acá es muy sencillo. Nadie puede vivir para Cristo en santidad si no es por la medio de la gracia de Dios. Nadie puede encontrar en el Señor esa satisfacción, ese gozo, esa paz, ese deleite, si no apropia la gracia del Señor. Y yo quisiera compartirlo con ustedes claramente. Quizá alguno de ustedes hoy está buscando cumplir con algo. Se está esforzando, podríamos decir. Se está esforzando en seguir todas las normas. ¿Sí? Puede ser que muchas de ellas, o quizá todas, sean buenas, pero sus ojos están puestos en lo que están haciendo, en su esfuerzo, en lo que están logrando, y no en la gracia del Señor. Cuidado. Primero, porque el resultado no va a ser el que Dios podría traer a través del fruto del Espíritu a sus vidas. Y segundo, se van a desalentar cuando la frustración les atrape. Vivir en la gracia de Dios es lo más maravilloso, entendiendo que Él hizo todo, absolutamente todo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, Él se sentó a la diestra del Padre. ¿Saben por qué se sentó a la diestra del Padre? Porque no había nada más que hacer para nuestra redención. Es por eso que estando en la cruz clamó, consumado es, está hecho, la obra está finalizada. Cristo mismo la cumplió. Lo que anhela en nuestras vidas es que por fe la apropiemos. Y todas aquellas dificultades que nosotros encontremos en nuestra vida, luchas, tentaciones y muchas veces incluso aquellas áreas de nuestra vida que nos arrastran de regreso a nuestra vida pasada, pueden ser conquistadas por la gracia de Dios. Debemos siempre ver la disciplina del Señor a través de su gracia y siempre debemos volvernos a Él sabiendo que nos acepta por gracia. No hay nada más maravilloso que vivir en la libertad que la gracia de Dios trae a la vida del creyente. Vamos a detenernos acá haciendo una oración. Señor, te queremos agradecer por recordarnos que tú nos has dado libertad. Líbranos, mi Dios, de vivir en hipocresía. Líbranos, mi Dios, de depender de nosotros mismos. Líbranos de buscar justicia por lo que hacemos y no por lo que tú hiciste por nosotros. Danos ese respiro, Señor, al abandonar la ley y apropiar la gracia. Cuánto lo necesitamos, Señor. Tú sabes, mi Dios, que este es un aspecto difícil, Señor, en el corazón de muchos. Y te queremos pedir tu ayuda para que les enseñes a apropiarlo. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.